Bienvenidos a Más Cultura. Hoy me encuentro en el taller de Emanuel Cruz y desde aquí les vamos a presentar un proyecto de intervención de espacios urbanos en el cual intervinieron muchos artistas del estado de Veracruz y que se llevó a cabo en varias ciudades del país. Así que quédense con nosotros. Estoy con Emanuel Cruz, él nos va a platicar sobre su participación en algunos programas como Pintemos México, que tienen la tarea de reconstruir el tejido social con la participación de la gente en obras de arte y bueno, tomándolos a ellos como punto de referencia, sus creencias, su horizonte cultural. ¿Qué tal, Emanuel? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Tengo muchas ganas de que nos cuentes en qué consiste este programa, Pintemos México. Muchas gracias por la invitación, por la entrevista. Y bueno, Pintemos México es un programa a nivel federal en el que el arte, digamos, es un factor imprescindible, ¿no? Partíamos, por ejemplo, primero de investigaciones del entorno, del contexto, de la gente, y a partir de esto era cómo íbamos nosotros generando elementos identitarios, ¿no? En los que la gente pudiera sentirse representada, ¿no? Entonces, básicamente era eso, era un arte sobre todo realista, ¿no? En algunas ocasiones también metiendo hiperrealismo, metiendo graffiti. Y bueno, el resultado yo creo que fue muy padre porque en tan poco tiempo se hicieron muchísimas intervenciones artísticas, murales, y bueno, también se estuvo trabajando con la comunidad, ¿no? Que eso yo creo que es lo importante, llevando el arte a la gente y bueno, haciendo que tanto niños, jóvenes, adultos pues fueran utilizando este medio para también expresarse, ¿no? Sí, si quieres vamos a eso. Platícame de la dinámica. Estamos hablando de que la gente se involucra en la obra, pero ¿cómo? Pues hacemos, digamos, como un scouting, ¿no? Hay un diagnóstico. También por los tiempos era muy corto, pero bueno, la idea es que sí, entrevistas, ¿no? Con la gente, con el lugar, con sus historias, con la cultura, ¿no? de cada lugar. Y bueno, a partir de esto era como empezamos a desarrollarlo, invitando a la gente a que se sumara, a que fueran ellos, digamos, parte principal, ¿no? de las obras, ¿no? Trabajar con ellos, pintar con ellos, porque bueno, muchas veces pasa en el arte, ¿no? De que no hay como esa apreciación porque no lo viviste, no lo sentiste, ¿no? Pero en cambio cuando se trabaja de esta forma, la gente entiende todo este proceso, ¿no? O sea que básicamente ustedes llegaban al lugar, identificaban cuáles símbolos eran importantes para la gente y luego invitaban a la gente, pues me imagino puerta por puerta casi, a que saliera a pintar con ustedes. Exacto, se les hacía la propuesta artística, se les presentaban bocetos, ellos iban sumando más, que a lo mejor quitábamos, entre ellos construíamos entre todos y a partir de eso generábamos la obra, ¿no? Yo creo que factor importante los niños, ¿no? O sea, a partir de ellos se mueve a todo. Y ahora me gustaría que me contaras cómo fue que llegaste a este proyecto. Bueno, fue a través de una invitación por parte de una asociación civil que se llama Grupo Zebra. Y bueno, ellos les gustó nuestro trabajo, habían visto ya trabajos previos y bueno, nos invitan a que nos sumemos a estos programas que ellos estaban compitiendo, ¿no? Y bueno, es a partir de eso como empezamos a trabajar de manera conjunta, ¿no? ¿Hay instituciones gubernamentales detrás de esto también? Ajá, y bueno, se trabajó con el Infonavit, que es el programa que se llama Pintemos México, se trabajó también con la Secretaría de Seguridad Pública, con otro programa que se llama México nos mueve la paz y también otro programa también del Infonavit que se llama Mejorando tu vivienda, ¿no? Ahora estoy con Arturo Tempa, él también participó en Pintemos México. Arturo, bienvenido. Muchas gracias. ¿En qué ciudades del país estuvo el programa? Bueno, el programa se distribuyó en la parte del sureste, como dijo Emanuel, fuimos varios equipos que colaboraron en este proyecto. De Pintemos México, unos estuvieron en el norte, otros en el centro del país, y a nosotros nos tocó el sureste, que fueron las ciudades de Acapulco, Chilpancingo, Tapachula, Chetumal, Campeche y Veracruz y el Distrito Federal.
Esas zonas ya estaban como predeterminadas por las oficinas centrales del Infonavit. A nosotros nada más nos pasaban, digamos, como los lugares en los que debíamos de llegar, y en realidad el proyecto también manejaba la rehabilitación, no tanto en la parte material, sino también en la parte humana o la parte social. Por desgracia el país está en una situación bastante vulnerable, bastante caótica, y estas ciudades en las que nos tocó colaborar o participar, pues también unas más que otras tenían como ciertas características de sufrir violencia bastante agresivas. Las personas estaban muy a la defensiva, otras con carencias sociales, pero digamos cada una de ellas tenía como esta particularidad que sí había como una especie de carencia, ¿no? O sea que también había la posibilidad de explotar de alguna manera al arte como herramienta para el diálogo, para la convivencia. Ajá, desde un punto particular yo no me había dado cuenta de eso, ¿no? Sino que al momento de enfrentarme, yo recibo la invitación de Manuel Cruz y le agradezco muchísimo. Cuando me enfrento a situaciones en las que nosotros a partir del arte podemos llegar a manejar y encontrar un diálogo con la sociedad, y este diálogo se vuelve como muy sanador, pues para nosotros, bueno, en mi caso particular fue como muy sorprendente, porque podíamos llegar a fibras muy sensibles de la sociedad que cada una de las locaciones tenía, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Acapulco y Chilpancingo, pues eran ciudades con un alto índice de violencia, no lo estoy diciendo yo, sino que pueden ver las noticias, y nos tocaba ver niños que habían sido, digamos, quedado huérfanos, ¿no? por situaciones X, ¿no? Entonces nosotros llegábamos, trabajábamos con ellos y encontrábamos como ese vínculo muy fuerte. Entonces, digamos, el arte también tiene como esa responsabilidad, no nada más de crear una obra plástica para una galería y manejar un discurso individualista, pero nosotros lo buscábamos hacer también desde un punto de vista mucho más social, y comenzar a enmendar un poco dentro de nuestras posibilidades el poder sanar a estas personas, no como unos psicólogos o como un terapeuta, pero sí como alguien humano que se acerca a otro ser humano y comienzan a crear un diálogo. ¿Y cuál era la reacción de la gente, por ejemplo, en varios lugares donde te tocó estar? ¿Viste la progresión cuando estabas empezando la obra, cuando ya estaba finalizada, cuando todos estaban trabajando? ¿Cuál era la reacción de la gente? ¿Hay alguna de la que tú te acuerdes? Pues sí, de repente pues, las personas en algunos casos eran como muy herméticos, ¿no? Recuerdo mucho una anécdota en el caso de Campeche, que nosotros llegamos, pues teníamos así como el cabello largo, así como muy desaliñado y todo eso, y llegamos a la primaria y la gente como que se asustó, ¿no? Decían, oye, esos marihuanos que vienen a hacer aquí, esos son robachicos, etcétera, etcétera. Pero al momento que nosotros comenzamos a trabajar y comenzamos a generar una imagen y trabajar con ellos, y ellos nos conocían, pues digamos que el hermetismo se iba como abriendo, y de repente pues ya los niños también se acercaban y comenzaban a ofrecernos, no sé, que si quieres pasar al baño, si mira te llevo un café, te llevo de comer. Entonces pues digamos que salíamos súper consentidos, ¿no? Entonces sí se veía como esa reacción del antes y el después, ¿no? Primero es como ese hermetismo que la gente naturalmente tiene, ¿no? Ante un extraño, pero una vez que el trabajo comienza a generarse y a proyectarse sobre el muro, pues la gente comenzaba a reaccionar de una forma favorable, ¿no? Te comentaba hace un momento que sí, el arte puede ser como este rompehielos, ¿no? En el que comenzamos a trabajar y comenzamos a generar esa vinculación. Arturo Tempa, vamos a escuchar a otro involucrado en el proyecto. Ahora me acompaña Mario Cádiz. Ya hemos hablado sobre algunos aspectos de este proyecto, vamos a hablar más sobre su vocación social. Me gustaría que nos compartieras tus impresiones sobre cómo se involucró la gente en esta parte del proyecto en Guerrero, Mario. En lo personal me tocó colaborar con el equipo de trabajo en las ciudades de Acapulco y Chilpancingo. La participación de las personas fue desde los primeros días muy intensa. La violencia que se vive en el caso de Guerrero, pues permitió ver el arte o la intervención muralística como un medio para ubicar otras realidades, ¿no? Si bien se necesitaría un trabajo mucho más profundo, pero la participación que nosotros tuvimos fue importante también para conocer la necesidad por parte de los vecinos para participar en un proyecto donde se integraran y también pudieran conocerse. También fue la oportunidad de encontrar cómo las mujeres se empoderan, en este caso de un proyecto de la naturaleza artística como el que nosotros nos involucramos, ¿no? Yo considero que sin la participación de las madres de familia no hubiéramos obtenido los resultados en el caso de Chilpancingo y de Acapulco, ¿no? Ya que ellas
se involucraron desde la organización, desde la limpieza, desde la comida. Cuando llovía, ellas eran las primeras en ayudarnos a recoger las cosas. También ellas tomaban las decisiones en muchos de los casos y cumplían distintos roles, ¿no? Entonces, para mí, en el caso de las ciudades de Chilpancingo y Acapulco, el perfil de género fue muy importante, ¿no? Y esto fue visible pues, a lo largo de todo el proyecto, ¿no? La participación de las madres de familia era también una búsqueda de darles un mejor presente a sus hijos, ¿no? Y esto lo descubrimos gracias al papel del arte, ¿no? En el caso de ambas ciudades, al llegar al sitio y establecer las primeras entrevistas con las personas de los barrios, las mujeres fueron las primeras en decirnos cuáles eran las situaciones de conflicto en cuanto a la violencia, en cuanto al abandono de espacios públicos, las problemáticas que enfrentaban sus propios hijos, ya sea desde los niños hasta los adolescentes, problemáticas de drogadicción, también de involucrarse con grupos criminales. Y al llegar a este punto fue adquirir la responsabilidad de cumplirle a estas mamás, ¿no? Pues muchas gracias, Mario. Nosotros seguimos hablando sobre este proyecto. Bueno, pues además de la entrevista me gustaría compartir ya de forma más particular la experiencia que tuvimos que ya en una situación mucho más personal, fuera de lo artístico, sino en la parte más humana. Por ejemplo, en el estado de Guerrero, en la ciudad de Acapulco, pues tuvimos como la peculiaridad de que había en una sola cuadra donde se estaba haciendo esa locación familias que habían sido atacadas por el crimen organizado, y algunas de esas familias pues tuvieron el secuestro de los padres de familia, ¿no? Entonces había varios niños en una misma cuadra que eran huérfanos. Entonces cuando nosotros llegamos y comenzamos a trabajar, se creó un vínculo a partir como de esa carencia, de esa ausencia que tenían estos niños, y para nosotros fue como muy emotivo también, porque digamos que a través del arte pudimos encontrar esas fibras de lo más doloroso, ¿no? Varias de las señoras, madres de estos pequeñitos, nos decían que al verlas o al verlos a ellos que se comunicaban con nosotros, que jugaban con nosotros, que de repente volvían a tener una vida normal, una vida mucho más tranquila, pues a ellos les partía como el corazón saber que estaban sufriendo esta carencia. En otro caso específico, en la ciudad de Chilpancingo, las unidades habitacionales eran edificios, y dentro de estos edificios habían estado abandonados por varios años, y el crimen organizado también se involucró en esto, ¿no? Entonces había como casas de seguridad, había drogadicción, había trata de blancas, un sinfín de situaciones bastante caóticas, y que las pocas familias que vivían en estas unidades habitacionales pues estaban viviendo todos los días, ¿no? Cuando llegamos nosotros nos enfrentamos a esta situación, y digamos nosotros no somos sociólogos, no somos terapeutas, no somos psicólogos, y dentro del arte digamos que nos permite como ser un poquito más sensibles ante este tipo de carencias, y a partir del mismo arte podemos involucrarnos con ellos, y nos contaban situaciones muy desgarradoras, ¿no? Me platicaba una niña que ella ya no iba al parque porque en ese parque que está cerca de su casa pues los asaltaban, ¿no? Entonces la niña estaba así como, no, pues yo ya no salgo. Cuando comenzamos a dar estos talleres, los niños comenzaban a vincularse y comenzaban a encontrar como esta amistad, y una de las señoras nos decía, pues es que para mí es emocionante ver que a partir de los talleres o de que ustedes están aquí, ya puedo escuchar la risa de los niños en las calles otra vez. Y pues había niños que vivían en un piso y en el cuarto de abajo pues no se conocían, hasta que llegamos nosotros, damos ese taller, y de una u otra forma no somos como sanadores ni nada de eso, pero digamos que logramos contribuir con un granito de arena para que se creara ese vínculo y que estos niños comenzaran a encontrar una rutina dentro de toda esta situación caótica, ¿no? Continuamos aquí en el taller de Manuel Cruz. Ahora vamos a charlar con Moisés Ramírez. Bienvenido. Él nos va a platicar sobre los aspectos de la logística y lo técnico. Hay muchos requerimientos que implica tener que pintar cuadros desde, no me imagino, 5, 10, 15 metros cuadrados hasta 200 o de 5 pisos de altura. No debe ser fácil. Platícanos más o menos cómo era el proceso. Desde que llegas al lugar, ¿qué es lo primero que haces? Bueno, antes que nada localizábamos las tomas de agua y de luz para limpiar pinceles, poner reflectores, lo que hacía falta, ¿no? Y a partir de ahí revisar el terreno que necesitaríamos para
para armar las torres, los andamios. Eran muros de 1 piso, de 2 pisos, en algunos casos eran de 5 pisos. Teníamos que cumplir con determinado metraje, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Chetumal y en Tapachula eran 200 metros cuadrados. En Chetumal se concentró la mayor parte de metraje en una casa, ¿no?, que nos daba una esquina muy atractiva. En Tapachula fueron 3 muros de 2 pisos y 2 muros de 1 piso. En el DF fueron 4 muros de 5 metros. Campeche fueron 600 metros cuadrados repartidos en 3 semanas. Entonces estuvo así como surtidito, ¿no? Afortunadamente encontramos la manera de trabajar bien como equipo y lográbamos terminar a tiempo. Hubo días que amanecíamos pintando, ¿no? O sea, de plano, empezábamos a las 10 de la mañana y terminábamos hasta las 6 o 7, 8 de la mañana del siguiente día. Regularmente ya eran los últimos días Para ya quedar. Sí. ¿Y cuál era la reacción de la gente de ver los que llegaban a un lugar y ponían todos sus artilugios desde muy temprano hasta muy tarde? Pues al principio la gente se mostraba muy desinteresada. Ya una vez que veían el avance del trabajo, llegaban, preguntaban. Hubo muchas personas que nos apoyaron bastante, nos facilitaban las tomas de luz. Muchas personas que nos llevaban refresco, que nos llevaban comida, se quedaban con nosotros hasta altas horas de la noche o de la madrugada incluso, ¿no? Hubo gente muy entregada también que nos apoyó bastante, se quedaban con nosotros fondeando. En Tapachula hubo varios chavos que se quedaban con nosotros trabajando todo el día prácticamente, ¿no? Y bueno, entre las reacciones positivas me imagino que la gente se acercaba a hacerles plática, a preguntarles cosas. ¿Hay alguna reacción que tú recuerdes que te haya dejado así como algo bonito? Sí, cuando estuvimos en Campeche, ya fue la última ciudad en la que estuvimos. Durante la segunda semana eran como las 11, 12, 1 de la noche y pasó un señor y veía los murales y él estaba agradecido con nosotros por pintar eso, porque si él hubiera tenido otra educación, eso era lo que nos decía, no hubiera tomado muchas decisiones. Entonces él estaba contento porque sentía que con nuestro trabajo los niños ya no iban a pasar por ciertas cosas, ¿no? O sea, el señor tuvo una vida difícil y él dice que fue porque no tuvo ese acercamiento hacia el arte, hacia esa sensibilidad, ¿no? Y él estaba contento con eso precisamente que buscábamos nosotros, ¿no? Lograr esa sensibilidad en las personas, y creo que lo logramos, de cierto modo lo alcanzamos. Pues suena que les fue muy bien. Muchas gracias, Moisés Ramírez. Nosotros vamos a escuchar a otro integrante de este proyecto. Cuando estuvimos en Chetumal, colaboró con nosotros una arquitecta que se llama Petra Navarro, y ella tenía como una personalidad muy auténtica, una personalidad muy abierta, y de repente pues ella podía hacer cosas a la par como cualquier mujer, pero en ese caso como que era mucho más evidente la sensación de poder trabajar a la par que cualquiera de nosotros varones, ¿no? Y de repente se subía a los andamios, cargaba los botes de pintura de 25 litros y trabajaba al mismo ritmo que nosotros. Y eso formuló o creó que se volviera como una imagen de respeto para las mujeres de la zona, en específico la señora Mayra, que era la dueña de la casa que se estaba interviniendo, y veía a esta chica, a Petra, que estaba como trepada en el andamio, moviéndose, echando relajo incluso, ¿no? Y eso nos decía ella que le servía como motivación, porque ella sufría como una baja autoestima, ¿no? Y al ver a Petra, que trabajaba al mismo ritmo y que trabajaba con una intencionalidad así sorprendente, pues le estimulaba a ella también para como decir, pues yo también puedo, ¿no? Y eso fue como de las situaciones más marcadas y más curiosas que este proyecto pues nos permitió vivir y experimentar, y pues digamos que el arte es como este vínculo que puede crear, y que a veces somos como ingenuos al pensar que debemos tenerlo o contenerlo dentro de una galería o dentro de un museo, ¿no? El arte tiene que tener esa libertad, y pues esa libertad es la que nos ha traído aquí. Ahora me acompaña Omar Contreras. Cáliz es su nombre, el que utiliza en la calle y con el que firma su trabajo. Omar, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Él también estuvo en este proyecto Pintemos México, pero él nos va a platicar sobre un ángulo un poco distinto al que hemos venido manejando, el del graffiti. ¿Cómo te fue
participando desde el graffiti en este proyecto? Ok, pues para empezar, Manuel Cruz me hizo la invitación de que sí podía colaborar con él. La verdad sí fue un reto más complejo porque pues, estoy acostumbrado pues, a hacer lo que es graffiti y no estoy acostumbrado así como que más a trabajar lo que es el realismo. Aquí lo que hice fue una transición en lo que es la técnica aerosol con lo que es pintura de caballete, lo que es pincel. Entonces pues trabajamos esta parte y la verdad sí me costó un buen, pero al final la verdad sí fue como que un trabajo más, para mí fue más atractivo porque sí aprendí cosas nuevas. La verdad no estoy acostumbrado a hacer el realismo, pero ahora pues es a lo que empiezo como que a enfocarme más. Es muy interesante ver como esta transición. Me imagino que, como nos platicas, el realismo no fue como tú empezaste, pero bueno, llegar con las herramientas del graffiti a otro tipo de lenguaje visual. ¿Cómo fue esto? Sí, lo que pasa que pues yo estoy más acostumbrado a lo que es hacer ilustración, más letras, etcétera. O sea, sí estoy acostumbrado a lo que es hacer paisaje, pero pues ahora sí pues me dijo Manuel, oye, ¿qué onda? ¿Puedes trabajar con esto? ¿Puedes hacer tal rostros así? Sí, lo puedo hacer. Pues para mí es un reto y pues con gusto puedo hacer lo que me pidan. Cuando lo empecé a trabajar, empecé a pintar con los demás. O sea, primero sí estaba así muy nervioso, ¿no? Pero ya pues trabajándolo pues ya se me empezó como que a facilitar porque me empecé así a acoplar con los demás y pues ahí hubo cierto apoyo de que oye, ¿quién de aquí le hace falta tal color? Aquí métele tal, aquí no le metas esto, etc. Y en lo técnico, ¿cuál dirías tú que es la principal diferencia entre el trabajo de alguien que está haciendo a través del lenguaje de la pintura de caballete, un trabajo en la calle, un trabajo de pared y el de un grafitero? ¿Cuáles son las diferencias? Lo que es graffiti de calle, bueno, yo creo que todos los hemos hecho, lo que hablamos de graffiti, yo alguna vez lo hice, pues, graffiti calle son letras y un carácter o personaje más en caricatura. Ese sería un ejemplo, de ahí está lo que es graffiti artístico, hacer más lo que es hiperrealismo, meter un poco más de ilustración y ya pues, ahorita yo siento que mi trabajo como que es más graffiti artístico, o sea, siento que sería pues, algo un poco más diferente. Frente a la pared, el trabajo de un pintor me imagino que llega y hará algunas marcas primero, algún trabajo antes de comenzar como tal, ya a darle forma. Tú como grafitero, ¿cómo empieza tu proceso? Pues yo lo que hago primero, o sea, checo cómo está el muro, lo preparo, etcétera. De ahí empiezo a hacer como unas retículas y de ahí empiezo lo que es a trazar. Ya pues conforme va mi trazo lo voy limpiando con un cierto tono más claro y de ahí empiezo a trabajar pues, por partes. Empiezo a sacar los detalles. Y bueno, en este caso en particular, ya frente a la pared fue como ensayo y error, me imagino, porque en tu trabajo, en el que hay en Campeche, Ajá. hay un rostro. Entonces ya frente a la pared, ¿cómo lo resolviste? Un rostro a partir del hiperrealismo. Pues haz de cuenta que como fue mi primer realismo, lo que hice para mí lo más fácil fue meterme a hacer un perfil y de ahí empezarlo pues, a trabajar y nada más checar cómo eran las escalas de tonos en piel. Y de ahí pues haz de cuenta que sí estuve trabajando con ellos lo que es la parte de los fondos, que fueron alrededor de 600 metros cuadrados. Y o sea, sí estuve así como que se puede decir que calentando, haciendo otras cosas. Y de ahí pues, enfocarme más a lo que es el rostro. Omar Contreras, muchísimas gracias. Bueno, y ya para concluir con esta como serie de anécdotas, estuvimos trabajando también en Iztapalapa, ya digamos ya para cerrar el programa, y cuando llegamos a Iztapalapa, Manuel Cruz, que es digamos el coordinador artístico y el creador de las ideas, pues comenzó a buscar los personajes idóneos. Dentro de todos esos personajes pues surgió una persona que se llama Ana María, una persona increíble, pero que sí tenía como una baja autoestima, como un ataque por parte también de los vecinos, porque ella es una mujer morena, ella es una mujer de avanzada edad. Entonces al momento de verse ella reflejada dentro de una fotografía, primero por esta sesión de fotos que le hizo Emanuel, pues se dio cuenta de que se veía bien, ¿no? Y para nosotros puede ser como que muy sencillo, pero para ella creo que sí le generó un impacto bastante fuerte el hecho de verse, como de decir si puedo estar en una fotografía. Y cuando Emanuel comenzó a trabajarla dentro del muro, pues comenzó a elevar su autoestima de una forma impresionante, al grado que a las demás personas también como que les causaba un poco de ruido ver que ella estaba eufórica incluso en algunos momentos.
al grado de que nosotros estábamos pintando en un quinto piso en los andamios y ella comenzó a subirse al andamio, ¿no? Y nosotros estábamos así como temerosos, no se vaya a caer, no se vaya a caer, y ella seguía escalando y escalando como si fuera una niña. Entonces es como una de las reacciones tantas que puede transformar el arte, ¿no? El hecho de que una persona con una baja autoestima, con unas carencias individuales tremendas, a partir de ver su imagen dentro de un muro, pues puede como conformar dentro de lo que cabe un poquito su realidad, ¿no? Entonces eso es como de las satisfacciones que nos deja este proyecto. ¿Qué les pareció el proyecto? Sin duda son muy interesantes los resultados que nos puede entregar el arte cuando se utiliza con vocación social, nos puede dar un resultado visible. Si ustedes quieren conocer más sobre la obra de los artistas involucrados, vayan a emanuelcruz.com. Esto fue Más Cultura y nosotros nos vemos la próxima.